Mateo 25, 34. Ese lo conocemos toda esa palabra, ¿cierto? 25, 34. Que vamos a iniciar con ese versículo. Voy a poner el principio y el final. Este versículo guardémoslo en nuestros corazones, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acuérdense, vamos a estar hablando de la herencia. Y esto es algo que nosotros debemos tener muy afianzado en nuestro corazón. Si no sabemos cuál es nuestra herencia, pues no la vamos a poder disfrutar. Así de sencillo es. Somos herederos. Pero si no entendemos lo que tenemos a nuestra disposición, sencillo, ¿no? No lo vamos a disfrutar. Y mira lo que aquí Jesús le estaba diciendo a los discípulos, y siempre miremos dónde estamos parados. Jesús en este momento está con los discípulos, o sea, no ha ocurrido la obra redentora, pero Él está preparándolos para el reino venidero. ¿Cuándo inicia ese reino? Con la obra redentora, que es la muerte y resurrección. En este momento no ha ocurrido, pero les está hablando. Y les está diciendo así: benditos. ¿Quiénes somos nosotros? Benditos de mi Padre. Siempre que estemos leyendo la palabra, apropiémonos de ella. No solamente Jesús está hablando para otros, está hablando para mí. Porque acuérdense de lo que hemos repetido una y otra vez: este es mi testamento, es mi herencia. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Mire, ¿desde cuándo estaba preparado el reino? Desde la fundación del mundo. Ya estaba preparado. Y hay algo muy derecho para que guarden en su mente, algo muy apropiado que guarden en su mente desde ya. Porque Él les dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. El miércoles estuvimos compartiendo qué significa esa palabra, cuando decimos que Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿cierto? Y yo me lo imaginaba, y le compartíamos eso, que uno piensa que la derecha es que está aquí. Entonces yo me imaginaba a Dios aquí y a Jesús aquí, porque así dice la palabra, ¿no? Sentado a la derecha. Y cuando Él está hablando ahí de la derecha, es una posición de poder. No es que está ahí, sino es una posición de poder, porque cuando estamos hablando aquí, los reyes se sentaban en el centro y a la derecha generalmente estaba la persona más importante. Generalmente era el príncipe, pero cuando el príncipe no estaba y él traía un invitado que lo quería honrar, lo ponía a su derecha. A la izquierda, ¿quién estaba? ¿Quién se imagina? La reina. La reina siempre ocupaba ese lugar. Pero la derecha era para el príncipe o para aquella persona que iba a recibir honra y poder. Y entonces cuando Jesús se sienta a la diestra, es que tiene el mismo poder del Padre. Está honrado con el mismo poder. Entonces Él está diciendo: a los de mi derecha. ¿Y a quién le está hablando? A los discípulos. Somos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros sentados hoy? A la diestra. Porque estamos contenidos en Jesús. Y eso es lo que es la herencia que vamos a compartir hoy, tan preciosa. Es la clave que debemos entender. Como dice allí en 1 de Pedro 1:4, hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Así es nuestra herencia. Y nuestra herencia se resume en Cristo. Nuestra herencia es Cristo. Mire, tengamos esto muy metido en nuestro corazón. Mi herencia es Cristo. Mi herencia no es la casa, el carro, lo que tenemos, las acciones. Esa no es la herencia. Mi herencia es Cristo. Muchas veces nos afanamos y nos angustiamos pensando que la herencia es todo lo material que consigamos acá, ¿cierto? Y queremos tener más. Y eso es lo que nos afana muchas veces y nos angustia, las cosas materiales. Cuando nuestra herencia es Cristo. Cuando mis pensamientos están puestos en Cristo, yo voy a ser librado de muchas angustias y muchas preocupaciones que hoy vive el mundo, aún la iglesia en Cristo.
Entonces vayámonos entrando en eso. Dice Romanos 6:17. Está en Romanos. Y si hijos, somos herederos de Dios. Somos hijos de Dios. De eso no tenemos ya duda, ¿cierto? Recuerden que nosotros habíamos iniciado desde Juan 1:12, que quienes tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice los que creyeron. Los que creyeron. Eso también es muy importante. No es porque en el Antiguo Testamento quienes eran los que estaban bien con Dios, los que obedecían las normas, los mandamientos, agradaban a Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto es 8:16. Gracias, Glorita. En Romanos 8:17. Sí, perfecto. Desde el 16 dice, estamos en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, y esa es nuestra posición y siempre tengámosla en nuestra mente. Porque van a venir pensamientos a nuestra mente que nos quieren meter en los afanes de esta vida, ¿cierto? Que nos quieren llevar a angustia, a preocupación. Entonces, en mi mente, ¿yo qué tengo? Soy hijo de Dios. Y el mismo Espíritu lo confirma. Y si hijos del 17, también herederos. Herederos de Dios, y esta palabra es importantísima, y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esa palabra coherederos? Acuérdate que estamos hablando del Hijo, el Hijo con mayúscula, con H mayúscula. ¿Quién es Cristo? El Hijo recibió una herencia. El Hijo tenía comunicación directa con el Padre. Y es lo que Él nos explica en los Evangelios. Siempre vemos a Jesús actuando con el Padre. Hago lo que mi Padre me dice, hago de lo que mi Padre veo hacer, una intimidad del Hijo y el Padre maravillosa. Al ser nosotros coherederos con Cristo, tenemos a nuestra disposición como herencia lo mismo que tiene Jesús. Entonces lo que Jesús tenía, también lo tengo yo. Porque nosotros estamos ahora contenidos, y eso es lo importantísimo, en Cristo. Estoy en Cristo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estamos manifestando al Hijo con H mayúscula. El Hijo está en nosotros. Y el Hijo se manifiesta en nosotros. Por eso somos coherederos con Cristo. Cuando Jesús, y leemos en los evangelios, la vida de Jesús, los 4 evangelios redactan la vida de Jesús, nos está mostrando cómo vivía Jesús, qué hacía. Desde que se levantaba hasta... Él dice que antes del amanecer, ahí estaba con su Padre. Y Él salía. ¿A qué salía Jesús? A servir, a darse por otros. Se atravesaban muchos en el camino que estaban enfermos y Él los sanaba. Pero el evangelio era que Él les estaba predicando el reino. Y les decía, el reino de Dios está entre ustedes. Conózcanlo. ¿Cuál es el reino de Dios? Es amor. ¿Qué hacía Jesús? Daba amor. ¿Qué damos nosotros? Que vivamos como Jesús. Ahorita que tenemos ese tiempo como de supuestamente descanso o vacaciones, aprovechemos lo que, como está diciendo Pati, empecemos otra vez a estudiar los evangelios. Y sobre todo empecemos primero con Juan. Juan es un libro precioso. Y después ya nos vamos a Mateo. Y cogemos el hilo. Es una invitación bien bonita. Mire, Juan habla bastante del amor. Y acuérdate que Dios es amor. Y podemos leer la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan. Las cartas de Juan, inclusive la Revelación, que es Apocalipsis, que también lo escribió Juan. Cuando entendemos el amor de Dios, vamos a ver esto tan diferente y vamos a tomar nuestra posición. Somos hijos, acuérdese, con mayúscula. El Hijo está en nosotros. Ya no vamos a seguir luchando en nuestras fuerzas por querer conseguir algo, porque ya está en mí. Cuando yo lo entiendo y lo asimilo, mi mente lo reconoce, yo empiezo a vivirlo. Es así de sencillo. Vamos a hablar de un poco de versículos que hablan de la herencia y vamos explicando, tratando de explicar más o menos
pero la idea es que nosotros nos afirmemos en lo que tenemos en Él. Es mi posición. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. ¿De qué éramos esclavos? Bien, estos alumnos. Ya no somos esclavos. El pecado esclaviza. ¿Cómo nos mantenía el pecado y cómo mantiene el pecado hoy al mundo? Afanados, angustiados. Cuando yo escucho a los médicos, la enfermedad de este siglo es el estrés, ¿cierto? ¿Por qué se produce tanto estrés? Claro, la vida cada vez se vuelve como más, ¿cómo se llama eso? Hay un frenesí mayor, corre para tratar de obtener algo, porque yo quiero tener aquí, tener allá, yo quiero que mis hijos tengan todo lo necesario, quiero dejarle herencia material, cuando la mayor herencia es Cristo. Mis hijos esto es lo que deben aprender más, Cristo, más que las cosas, más que cuánto te ganas, cuántas maestrías tienes, vas al doctorado, porque eso está hoy corriendo. Y eso lo mantiene uno tan ocupado. Y cuando está uno tan ocupado, ¿qué viene a mi vida? Estrés, angustia. Pero ¿qué nos dice la palabra? Entonces, acuérdese, es mi herencia. Yo voy a mi herencia, muestra, Señor, ¿qué tienes para mí? Ya no eres esclavo. Papá, gracias. Tú me has libertado del estrés. Usted se levanta una oración utilizando la palabra. Acuérdese que siempre es la palabra. Mi oración es la palabra. Mi oración no es, Señor, que me aumenten el sueldo, Señor, que pueda comprar ese carro, que la casa en la playa, Señor. No es mi oración. Bienvenido todo, no es que no vamos a tener. Bienvenido todo lo que llegue, porque va a llegar además, porque está dispuesto desde la eternidad. Pero no es mi afán, no es mi angustia. Es un regalo que mi Padre tiene disponible para mí. Yo ya no soy esclavo de este mundo, acuérdese. Nuestra mente puesta en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Cuando yo no tengo, y eso lo ve uno en el mundo y lo vivimos nosotros. Yo no viví sino 40 años en el mundo. ¿Y uno qué busca en el mundo? ¿Cómo tener más? ¿Cómo ser más? ¿Cómo tener un nombre inclusive? ¿No está uno satisfecho? Oiga, me tocó en esta vida ser el vigilante, ser el portero. No está satisfecho con eso, quiere más. Yo quisiera ser, mire, como el doctor que llega en ese carro. Y cuando vemos al doctor que llega en ese carro, el pobre hombre viene más angustiado y afanado por mantener lo que ha logrado hacer. Porque las riquezas se esclavizan. Y cuando yo tengo mis ojos puestos en eso, se vuelve uno esclavo, ni duermen pensando. Y las acciones están cayendo. Y cada vez hay menos ingresos. Y nos van a poner más gastos y más impuestos y reformas. No duermen. Pero ¿qué dice la palabra? No soy esclavo. Es lo precioso. ¿Qué somos? Hijos. Y si hijo, también heredero de Dios, no hay otro camino. Por medio de Cristo. No hay más caminos. Cristo. Y no es una religión, porque Jesús no vino a enseñarnos, a traernos una religión, Él vino a manifestar, mire tan precioso, por eso la invitación a leer los evangelios, Él vino a manifestar lo que quiere poner en nosotros Dios. Así como vivió Jesús, podemos vivir nosotros, y no nos quedemos corticos, porque a veces pensamos, y nos ha enseñado también una doctrina tradicional, nos ha enseñado que somos indignos, que somos pecadores. Eso lo hemos escuchado desde muchos púlpitos, ¿cierto? Y ese no es el evangelio. El evangelio es que Él me hizo a mí su hijo por creer. Y cuando yo empiezo a entender esto, a comprender, empiezo a recibir ese discernimiento, esa inteligencia, que es lo que tratamos de hacer los que hemos sido puestos como maestros para enseñar, para compartir, es que todos tengamos el mismo sentir, que todos tengamos el mismo conocimiento conforme al testamento.
Es la responsabilidad. Más que una religión, más que, mira hermano, es que a usted le falta hacer esto, le falta hacer aquello y ponerle reglas y normas para que él logre algo. No. Ponga su corazón y eso es lo que debemos hacer. Si no estamos seguros de que hemos nacido de nuevo, simplemente vayamos allá a un lugar apartado, nuestra habitación, donde podamos estar concentrados nomás en Él y poderle decir, papá, gracias. Gracias, papá, por tu herencia que me has dado a mí. Me has hecho heredero. Desde la fundación del mundo, Él ya me había escogido. Que hemos compartido mucho en Efesios 1. Él me había escogido y me bendijo. Papá, gracias. Papá, hoy te acepto en mi corazón, papá. Tú eres mi Señor, y mi Señor es quien me dirige, quien gobierna, porque el Espíritu Santo empieza a obrar en mí, y yo me empiezo a mover en esta herencia tan preciosa, papá, gracias. Ya no soy esclavo, ya no me voy a mover más con angustias, papá. Ya no van a haber más preocupaciones, que el cuerpo se enfermó, papá, gracias, tú eres mi provisión, tú eres mi sanidad. Siempre vamos a Él. Y esa herencia se hace realidad en mi vida cuando yo la estoy creyendo. Cuando ya no le doy más importancia a lo que asusta aquí abajo. A las cosas materiales asustan, ¿cierto? Uno quisiera que sus hijos no sufrieran nada, que mis hijos tuvieran todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, ya anhelaba, cuando llegaban los compañeros en moto, yo anhelaba tener una moto porque nos tocaba, era colgarnos, yo creo que todavía es lo mismo, ¿no? Que los buses colgados uno por fuera y cogiéndose, porque tan lleno iba que le tocaba a uno colgarse ahí, para que no me dejara, porque el siguiente pasaba mucho más tarde. Y entonces cuando llegaban los compañeros en moto, yo quiero una moto. Y hoy mis hijos, ellos no tienen moto, ellos andan en el carro. Deja el carro, yo me voy en el Transmilenio, pero llévate el carro, hijo. Sí. Porque la idea es que él no sufra. Y uno de padre tiene ese corazón. Uno sufre por ellos. Pero qué bueno dejarlos también vivir, porque eso es parte de la vida. Qué bueno que el niño corra y como nos tocó a nosotros y se caía y que nos decía papá, y sobre todo cuando éramos varones, párese que usted es hombre y los hombres no lloran. Y uno quisiera que ni se caigan, que ni les pase nada. Dejémoslos que se raspen, que se caigan, enseñémoslos a levantarse, a abrazarlos, hijo, cuentas conmigo, tú estás aquí, papá, yo te protejo, pero que se caiga. Ya, hijo, no pasó nada, listo. Sigamos adelante. ¿Qué más hace nuestro Padre Celestial por nosotros? Tomemos esa posición de hijos. No somos esclavos, somos herederos. Gálatas 3:29, un poquito antes. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Miren nosotros cuánto tenemos. Tenemos todas las promesas de Abraham, que es del antiguo pacto. Y ahí las podemos leer, ahí sí podemos ir a Deuteronomio. Y lean todas las bendiciones que hay para los hijos. Son mías, porque soy linaje escogido. Tengo todo lo que tenía Abraham y tengo todas las bendiciones en Cristo. O sea, ¿qué más necesito? Tengo todo, como cantamos hoy, para vivir libres, ¿cierto? Libres de angustia, libres de preocupaciones. Ya no vivamos más, ya no, como es que dicen los muchachos, no le gaste más mente, no le gaste más neuronas a los afanes, a las preocupaciones. Gocémonos esto, porque tribulaciones van a haber. Jesús nos advirtió, en el mundo hallaréis aflicción, pero nosotros debemos afanarnos por las cosas. Le trataba de compartir esa palabra a alguien y es tan difícil, pero él decía, o sea que si yo soy cristiano no voy a sufrir nada. Bien, no es lo que le estoy diciendo. Si soy hijo, no es que no va a sufrir nada, es que yo no voy a poner mis pensamientos, ahí Dios está en unas situaciones, pero ya no me agobian, ya no me angustian,
Señor, tú harás. Y tú eres mi provisión, sea la que sea. Material, financiera, emocional, enfermedad, o sea, lo que sea. Como dicen hoy la mayoría, cuando lo felicitan a uno de cumpleaños, ¿no? Los que no conocen a Dios, lógico, le dicen a uno que tenga salud, que es lo más importante. Salud ya tengo. Mi cuerpo puede manifestar alguna enfermedad, pero tengo mi sanador. Tengo salud. Digo, papá, gracias. Gracias por tu obra tan maravillosa. Pongo mi confianza en Él. Y es lo que la neurociencia está tratando de hacer con la gente. Mire, hable sanidad, no hable enfermedad, le dicen a la gente. Pero ellos no entienden que esto está ya disponible. Entonces se esfuerzan y por medio de la meditación y procedimientos que han creado para que la gente se meta, mire, ya usted solamente va a hablar sanidad, no hable enfermedad, para que sea sano. Y ellos han encontrado que hasta funciona. ¿Qué más para nosotros que somos hijos? Que ya está disponible eso para mí, simplemente me apropio, papá, gracias. Papá, hay una tormenta, papá, pero tú me guardas en medio de la tormenta. Entonces, ¿yo qué hago? Pues descanso en Él. No me voy a afanar por nada más. Somos de Cristo. Este 3:29, devolvámonos un poquito al 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, no tengamos dudas, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos. No es que los hombres reciben más bendición que la mujer, o la mujer recibe más, no. Somos uno en Cristo. Cristo no hace esa distinción que tenemos nosotros físicamente en esta tierra. Somos todos. Efesios 1:11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Mire, tuvimos, no vamos a tener, ya está. Como le decía ayer a Aleja, tienes herencia, ¿cierto? Ya está disponible. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio. O sea, a Él le plació. A mí Dios no me escogió porque yo era santísimo. No me escogió porque yo le echaba comida a las palomas, porque cuidaba los bosques. A Él le plació escogerme desde antes de nacer. Me escogió. Y no solamente me escogió, es que lo más bonito es, no solamente me escoge, sino me hace heredero de su Hijo. Y al hacerme heredero, tengo todo en Cristo. Provisión tengo para caminar como caminó Cristo Jesús. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, mire, es que todo lo que tenemos disponible, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy cantamos algo de la gloria, no sé si pusimos atención. La gloria, la gloria. La gloria de Dios ha sido puesta en nosotros. Mire, cuando nosotros que pudiéramos ver el campo espiritual, cuando nosotros vamos caminando, nosotros vamos manifestando la gloria de Dios. O sea, la creación lo ve, muchas veces nosotros no. ¿Por qué? Recuerden que el enemigo es astuto. Y él usa las artimañas. ¿Cuáles son las artimañas del diablo? Mantener mi mente, ¿cierto?, distraída. ¿Con qué? ¿Con qué me distrae? Con los afanes de este mundo, ¿cierto? Muchas veces los que tienen hijos pequeños, cuando ya están grandes, bueno, también sufre uno un poquito. ¿Dónde estará mi hijo? Él salió.
Pero ¿dónde estará? ¿Estará bien? Entonces viene la distracción del mundo. Dijeron en la empresa que va a haber recorte de personal. Entonces son cosas que nos empiezan a distraer. Las acciones bajaron. En el banco ya no tengo sino la mitad de lo que tenía. Entonces son distracciones. El carro se dañó. Me golpearon el carro. ¿Cuántas veces nos ha afanado eso, cierto? Que mi esposa, que contaba esa historia, una pareja de pastores, que la esposa se estrelló en el carro nuevecito que habían comprado. En Estados Unidos, que las estrelladas más o menos las vemos como son, ¿no? Que quedan como pérdida total los carros, que van todos como a 120 o más, yo creo, se estrellan y ¡rum! Quedan todos en fila. Y la esposa se estrelló en el carro nuevo y llama a su esposo a contarle. ¿Y qué le pasó al carro?, le dice la esposa. ¿Quedó muy dañado el carro? ¿Ya le avisaste al seguro? Ya le dice, estoy bien. Solamente llama para decirte que estoy bien. ¿En qué tenemos nosotros puestos los pensamientos? El enemigo va a tener siempre, ¿cómo se llama eso? Como una nube de, no podemos decir de zancudos, de moscos, será, o sea, que quiere agobiar nuestras vidas. Entonces, ¿yo en qué me paro? Para no caer en esa trampa, en ese juego del enemigo. ¿Qué hago? Pongo mi mente en Cristo. Como la palabra misma nos dice, la herencia. Llevo mis pensamientos siempre. Papá, yo tengo herencia. Si ese carro se dañó, papá, no hay problema, mi esposa está bien. La pongo allá primero en el carro, porque eso nos pasa a los hombres, es más importante el carro. Entonces la idea es que cuando tengo esta certeza de soy su hijo, soy heredero, mis pensamientos van a estar puestos en él. Ya no voy a vivir por los afanes de este mundo. Me voy a ir a estar gozando una y otra vez, y para eso recibo. Como decía aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Voy a entender. Ya no voy a vivir conforme vive este mundo, sino voy a vivir conforme al Espíritu. Acuérdese que vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la palabra. Papá, gracias. Y mi oración es esa, papá, yo ya no soy esclavo, porque van a venir. Yo soy libre, papá. Tú me hiciste libre. Es la herencia que he recibido, siempre nos apoyamos en ella. ¿Sí? Qué bonito. Y aprovechemos este tipo de vacaciones para que todo esto sea una realidad en nuestra vida, que el 2025 nos lo gocemos, nos deleitemos en medio de lo que pueda pasar. Colosenses 1, 12 y 13. Seguimos aquí avanzando. 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. Mire, siempre que estemos leyendo nuestra herencia, hagámoslo despacio. ¿Cuántas veces estos versículos los hemos pasado? Ya me leí Colosenses como 20 veces. ¿Cuántas veces me he detenido? Porque acuérdese que Él alumbra los ojos de mi entendimiento. Como me decía ahorita Lucía, una palabra que hemos compartido, dice, oiga, hasta ahora esa palabra, y de verdad lo que ella dice, no gastamos tanto tiempo en ella el miércoles, pero la palabra entró a su corazón. Cuando la palabra entra al corazón se hace vida, es convicción en mí, y con gozo digo, papá, gracias. Ahora puedo caminar conforme tú dices. O sea, la palabra se hace vida en uno. Y eso es lo más precioso. Más que nos sepamos de memoria un versículo, es que ese versículo sea vida en mí, para gozarnos y deleitarnos en él. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Con gozo, dando gracias. Gracias, papá, porque mi hijo está por allá en los estados, papá, y está sudando, y la está luchando, él está aprendiendo a caminar.
pero tú le haces gracia con gozo. Y cuando yo doy gracia con gozo a mis hijos, ¿qué estoy haciendo? Cubriéndolos. Tal vez ellos no estén caminando en su herencia, porque es que hemos también compartido eso. Hay dos maneras de caminar esta vida. Dos nomás, con Cristo o sin Cristo. Sin Cristo es, como dice la canción, a mi manera. Y a mi manera mire cómo sufren. Y a veces hay que dejarlos que vivan eso. Para que diga, papá, yo estoy aburrido de vivir esta vida así. Lucho, me esfuerzo y no se ve. A mi manera. Y con Cristo, o sea, la manera de Él. Papá, descanso en ti. Papá, entré a una empresa, supuestamente me pusieron de gerente, pero ahora me dicen que tengo que barrer las oficinas. ¿Lo puedo hacer? Si tengo mis pensamientos puestos en Él, lo hago, barro como nadie ha barrido esas oficinas. Porque lo que hago, lo hago para Él. No estoy mirando lo que el mundo ve. Porque mis ojos han sido abiertos. Y nos hizo actos, que eso es lo precioso. No, yo no me puedo hacer acto a Dios. Acuérdense que también nos decían eso, hermano, haga esto y esto para que agrade a Dios, ¿cierto? Tratábamos de agradar a Dios haciendo cosas. Hasta nuestra forma de vestir era diferente. Allá nos tocaba ir con corbata, con traje, para agradar a Dios. Pero mi corazón, ¿dónde andaba? Estaba más en el mundo que en la palabra. Y Él me hizo a mí acto con su obra preciosa. Todo lo que Jesús tiene, acuérdense, como soy coheredero, todo lo que Él tiene ahora está en mí. Entonces me hizo acto para caminar como Él camina, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ven luz? Ya no tenemos que esforzarnos tanto en hacer, simplemente creer. Y ese, cuando yo creo, me apropio. Gracias, papá. Ya está en mí. El 13, estamos en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos parados? Entonces, todo eso que les decía de los moscos y eso ahí dándonos vueltas, son las tinieblas que angustian, que afanan. ¿Y él qué dice? Dice que nos ha librado. Estoy tomando mi herencia, ¿sí ve? Papá, gracias, soy libre. O sea, eso que antes me esclavizaba, que antes me gobernaba, ya no es mi amo. ¿Quién es mi Señor? Es Cristo. Cambio. Así como dijo un amigo, me reseteo la mente. Ya no voy a aceptar lo que el mundo me ofrece, porque en el mundo vamos a buscar cómo nos satisfacemos esta vida. Y el mundo nos ofrece cantidad de entretenimiento, cantidad de alternativas, ¿cierto? Para tratar de encontrarle sentido a la vida cuando yo en Cristo lo tengo todo. Todo está disponible. Él me ha librado de la potestad de las tinieblas y estoy trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? O sea, no sigamos luchando por ganar algo. Ya lo tenemos. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a creer. Gracias, papá. Yo estoy en tu reino. Mis pensamientos puestos en Cristo. Empiezo a vivir por el Espíritu, que es conforme la palabra dice. Cojo la palabra y me apropio. Gracias, papá. Esto es para mí, Señor. Yo voy a vivir así y además tengo la gracia. El Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo me da gracia y el poder de Dios para caminar conforme caminó Jesús. No voy a seguir luchando por obedecer. Simplemente me lo disfruto, lo vivo. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
sea, mis pensamientos en Cristo. Cuando los tengo en Cristo, ¿cómo va a vivir? Pues como Jesús. No tiene más complique. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Se ve? ¿Cuántas veces nos han querido llevar otra vez a las obras? Y no es conforme a mis obras, sino al propósito. ¿Cuál es el propósito que Él tiene con nosotros? Cuando Él me escogió, cuando Él me sella con el Espíritu Santo, ¿qué propósito tiene conmigo? Simplemente como caminó Jesús. Yo voy caminando y voy manifestando la gloria del Padre. Y como les digo, mire, así nosotros no lo veamos, la creación lo ve. Así yo vaya caminando como hijo, pero voy pensando la reunión que tengo, tengo que hacer la presentación, el negocio, o sea, voy pensando en cosas. Yo no dejo de manifestar la gloria. Mis pensamientos están allá, como la cosa terrenal, pero la creación ve, ahí viene el Hijo de Dios. Los demonios lo saben. Los demonios ven más eso que nosotros, lo que nosotros somos. ¿Yo qué hago? Simplemente me sintonizo, bueno, papá, pero todo está en tus manos. Yo me preparé, yo organicé, aquí está todo lo que tengo que presentar, o sea, yo ya hice mi tarea y pongo mi confianza en Él. Entonces se disipan los afanes, las preocupaciones. Papá, pero hay un trancón. ¿Qué tengo yo como hijo? Porque estamos hablando de herencia. Usen la herencia. Papá, esa movilidad está, pero papá, gracias. Tú me llevarás. Yo pongo mi confianza en Él. Y como hemos dicho aquí varios, uno empieza a experimentar qué es el reino. Por alguna cosa empieza a fluir. Empieza a caminar el tráfico, no se quedó parado, la gente nos da la vía y uno dice, uy, ¿y esto? Siga usted, hasta ahí, padre. Ustedes esperen. Digo, Señor, gracias. Uno empieza a ver cómo el amor del Padre me rodea. Como dice Romanos 8:28. Todas las cosas obran para mi bien. Porque es que el universo mismo, imagínense, el universo mismo, los ángeles, están disponibles para mí. Porque así lo hizo mi Padre, mi herencia. Es tan maravilloso todo lo que tengo y los hijos muchas veces no lo estamos aprovechando. Nos dejamos llevar más, como dice, como las olas las olas del mar, que van de aquí para allá. No, somos hijos de Dios. Tito, este libro que es tan poco visto, ¿no? Tito 3:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. 3:7. Para que, justificados por su gracia, acuérdense, siempre leamos los versículos despacio. Justificados por su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Justificados. ¿Por qué somos nosotros justificados? Por la obra de Jesús. Por lo que Él hizo, no es por lo que yo hago. Dejemos de calificarnos por lo que yo estoy haciendo. Y no es que eso me dé libertad de seguir viendo el pecado, no. Si yo estoy entendiendo lo que tengo de herencia, yo empiezo a vivir como Jesús, apartado del pecado. No es que entonces, ya como Él me justificó, yo puedo vivir como quiera. Eso te va a sacar del reino. Para que justificados por su gracia, es por su amor que estoy justificado. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna,
conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Tenemos vida eterna? Sí. No solamente es esta vida, ay, que se murió, mire, que también hemos compartido que la muerte no es una tragedia, es casi que un paso necesario para trascender a la vida eterna. Yo no me voy a quedar eternamente aquí viviendo como estamos viviendo, no. Tengo una vida eterna. Esto va a terminar algún día. Este cuerpito se va a quedar aquí algún día. Pero yo sigo viviendo, porque tengo vida eterna. Hebreos 1:2. Este hebreo también es una carta tan preciosa, y la carta de los hebreos, Pablo la escribió específicamente a los hebreos, pero vamos a entender qué tiene disponible para nosotros aquí. En estos postreros días, le está hablando Pablo a los judíos, nos ha hablado por el Hijo. Acuérdense que ellos, la gran mayoría, rechazaban al Hijo, rechazaron a Jesús. Ellos pensaban que Jesús no era el Mesías, pero Pablo sí lo afirma, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué causa fue hecho el universo? Por el Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? En el Hijo. Mire, el universo fue hecho por causa de nosotros, imagínense. O sea, miremos el amor de Dios tan grande. Todo lo hiciste para mí, Señor, todo. Que yo les compartía que cuando yo cojo una fruta, lo primero que le digo es, gracias papá, tú lo hiciste para mí. Porque la fruta no es creación del hombre. El hombre trata de manipular, sí, pero ¿de dónde viene todo? Del amor de Dios. Nos hace frutas de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes sabores. Mire cómo nos ama. Simplemente para que nos deleitemos. El 1:3, el cual, mire, póngale, siempre que esté hablando de Cristo, pongámonos nosotros en Él, porque estamos en el Hijo. Mire lo que nos ha dado, lo que tenemos a nuestra disposición. El cual, siendo el resplandor de su gloria, que estamos nosotros manifestando, su gloria, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces tenemos en nosotros el resplandor de la gloria de Dios. No nos quedemos corticos. La imagen de la sustancia, ¿dónde ha sido puesta? En nosotros. ¿Quién es la sustancia? Dios. Sustenta todas las cosas con el poder de sus palabras. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Está fluyendo la palabra? ¿O está fluyendo el mundo que se quiere meter en nuestras mentes? Esto está duro, esto está difícil, ¿cierto? En ese momento nos volvemos al mundo. No, yo estoy en el Espíritu. Gracias, papá, por tu obra tan maravillosa. Yo descanso en ti, Señor, a pesar de las tormentas, porque todo ha sido puesto en mí. Habiéndonos purificado, gracias, papá, tú nos purificaste. Y el pecado no está en mí. Y sigo caminando siempre en pos del Hijo. El 1:4 dice, hecho tanto, mire tan bonito esto, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Dónde estamos posicionados nosotros? Por encima de los ángeles. Los ángeles, ¿qué son para nosotros? Servidores. Servidores, están a nuestro servicio. Porque por ahí hay una doctrina que ha exaltado a los ángeles poniéndolos como Dios. Y no es que no existan, sí existen, pero están a disposición del Hijo. Y nosotros estamos contenidos en el Hijo. El 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mire, esa connotación de hijo es lo que debemos tener en nuestra mente. Mi hijo eres tú. Escuchemos esa voz al levantarnos, que Dios nos dice, mi hijo eres tú. ¿Cómo vas a salir
actuar en el día cuando has escuchado esa voz: mi hijo eres tú, hijo, ve, muestra mi gloria a este mundo. Yo voy contigo, yo no estoy solo, Él está en mí. Así es como debe caminar un cristiano. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a Él Padre, y Él será a mí Hijo. Si oramos con el Padre nuestro va a ser tan diferente, porque apenas decir Padre, sentimos, gracias papá, tú me envuelves, Señor, tú me cuidas, tú me proteges, tú me enseñas, tú me guías. Padre nuestro, es formar esa intimidad como lo hacía Jesús, de Padre, Hijo. Hebreos 9:15. Voy a caminar más rápido. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué tenemos? Herencia eterna. ¿Y somos los llamados? Claro que somos los llamados. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántas veces nos hemos angustiado porque se pierden cosas? ¿Cierto? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Cuando yo sufrí eso no tenía gozo. Cuando me estaban quitando todo no tenía gozo, porque no conocía mi posición en Cristo. Cuando uno tiene la posición en Cristo no importa cuánto se perdió. Tengo herencia incorruptible, tengo herencia eterna. O sea, no estemos afanados por las cosas de este mundo. Oh, hermano, que se perdió, que le van a quitar, que... No. Yo descanso en mi Padre Celestial. Y volvemos con la que iniciamos, a 1 de Pedro 1:4. Para que disfrutemos esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Vamos a orar, hermanos. Más importante es que la oración que quede en nuestro corazón. Que estas palabras penetren y, como dice, que sean nuestros ojos, abiertos nuestros ojos de nuestro entendimiento. Que recibamos esa sabiduría espiritual para que esta palabra se haga vida en nosotros. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, y te damos gracias con gozo por esta herencia tan preciosa que tú has dispuesto para nosotros, solo por el hecho de ser tus hijos. Y somos tus hijos, Padre, por haber creído en ti.